¿A quién o qué es lo que más aprecias en este momento? Durante los últimos 9 meses yo me he estado haciendo esa misma pregunta todas las noches y es algo que en verdad ha cambiado mi vida de una manera bastante grande. Las razones por las que quise practicar gratitud es porque para mí es muy fácil muchas veces caer como en una mentalidad en la que estoy como muy enfocado en hacer cosas y lograr más objetivos y más metas, y cuando eso sucede muy comúnmente, muy frecuentemente, ignoro muchas de las cosas que ya he logrado o muchas de las cosas que me rodean, muchas de las cosas buenas que me pasan. Es muy fácil el darlas por sentado y decir como que, ya eso ya lo hice, ya lo que sea, lo que sigue, lo que sigue. Y siento que eso al final termina siendo como sin sentido porque sigo logrando más cosas, pero después esas cosas se convierten en ya cosas del pasado, algo viejo, algo que ya no me importa tanto, y se repite un ciclo que es bastante incómodo y creo que no es nada productivo. Una gran parte de la razón por la que no nos podemos mantener felices y conformes por un largo periodo de tiempo es causada por una cualidad de la mente que expertos como la doctora Laurie Santos, quien es una profesora de psicología de la Universidad de Yale, conoce como la adaptación hedónica. La adaptación hedónica es una cualidad de la mente que básicamente nos hace que nos acostumbremos a cualquier estímulo, ya sea un estímulo positivo o un estímulo negativo. Es decir, que si alguna vez logramos algo, digamos que logramos ganar un premio o algo que habíamos querido durante hace mucho tiempo y lo logramos, sí vamos a sentir como ese como rush de felicidad y de emociones, pero eventualmente la adaptación hedónica va a hacer que volvamos como a un estado base de emoción, de felicidad. Y algunas personas como yo tratamos de lidiar con la adaptación hedónica mediante tratar de lograr más cosas y comprar más cosas y lograr más y más y más. Pero eso es como una pelea, una batalla que no tiene mucho sentido. Entonces, en lugar de hacer eso, es mejor aprender a apreciar lo que ya tenemos en lugar de querer lo que no tenemos. Y una forma de aprender a apreciar lo que ya tenemos es creando un rastreo de gratitud. Entonces, como ya dije, durante los últimos 9 meses he estado practicando este ejercicio y les voy a compartir algunas de las cosas que he escrito durante los últimos 9 meses. Siempre he valorado mucho el tiempo que puedo pasar en la naturaleza, pero creo que en los últimos 12 meses salir a respirar algo de aire fresco y tomar algo de sol se volvió algo muy importante para mí y algo que aprecio muchísimo. Hablando de pasar tiempo encerrado, algo que me ayuda a mantenerme sano, en especial cuando paso demasiado tiempo sin ver a mis amigos, es la compañía de mi gato. Ella siempre está dispuesta a acostarse a tomar el sol y es por eso que agradezco mucho su compañía. Obviamente tengo que mencionar que estoy agradecido por tener comida en mi refrigerador, al menos la mayoría del tiempo. Las personas que me conocen saben que me encanta la cultura japonesa. Solo por mencionar algunas cosas, estoy agradecido por su comida, sus shows de anime y sus increíbles templos llenos de puertas de color naranja. ¿O son rojas? Ya no sé. Salir a correr por mi cuenta al menos media hora se ha convertido en uno de mis momentos favoritos del día. Cuando necesito algo de compañía, simplemente uso la aplicación de Nike, selecciono una de sus sesiones guiadas, me pongo mis audífonos y comienzo a correr. Han pasado ya casi 3 años desde la última vez que vi a mi familia y amigos. Es por eso que agradezco muchísimo cada que tengo la oportunidad de hablar con ellos y ponernos al corriente. Pero sobre todas las cosas, en estos momentos me siento muy agradecido por las personas que me rodean. Creo que he sido muy afortunado de haber encontrado personas que me han enseñado mucho y que han estado conmigo a lo largo de todo este tiempo, y además me siento muy agradecido de que en estos momentos todos, si no es que la gran mayoría de las personas que me rodean, de mi familia y de amigos, todos se encuentran con buena salud, y creo que eso es algo que antes de hacer este ejercicio no me había podido detener y apreciar, y en verdad sentirme feliz y sentirme agradecido porque esas personas se encuentran sanas y se encuentran con buena salud. Hay muchas cosas más por las que me siento agradecido, pero no quiero que este video dure 1 hora. Entonces ya lo voy a dejar hasta aquí y tal vez en un futuro comparta más cosas por las que me siento agradecido.
El poder de la gratitud ha sido demostrado que no solamente es como un consejo que te da tu mamá que te dice siempre que des las gracias. Gracias, mamá, por siempre darme esos consejos. Yo me he dado cuenta que cuando me siento en algún momento que no me siento como del todo súper bien y súper animado, si en ese momento logro pausar y tratar de identificar algo por lo que me sienta agradecido y pueda apreciar, eso de alguna forma hace que esa sensación difícil, que esa sensación molesta, sea un poco más ligera. La forma de practicar la gratitud y de crear un rastreo de gratitud es bastante sencilla. Yo hago mi rastreo de gratitud en una libreta, que es donde siempre está al lado de mi cama y ahí es fácil para mí accesarlo. Pero si para ti tú crees que escribir como con pluma y papel es algo muy prehistórico... ¡Espera, Bob Esponja! ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! Entonces puedes elegir escribir en cualquier aplicación que tengas en tu teléfono. A mí me gusta tenerlo en una libreta porque siento que las puedo almacenar más fácil, sé en dónde están y me gusta como todo el día escribo en la computadora, en el teclado, entonces me gusta como hacer ese cambio, que sea algo, una cosa que hago el día en la que escribo a mano. No es la forma perfecta, no hay una sola forma de practicar gratitud, entonces si quieres intentar esto, simplemente encuentra un lugar en donde puedes escribir. Y todos los días trata de escribir de 3 a 5 cosas por las cuales te sientas genuinamente agradecido. La clave aquí es la palabra genuinamente. No hay algo como correcto o equivocado por lo cual sentirse agradecido. Simplemente si te genera una genuina sensación, anótalo. Y trata de hacer esto por al menos 7 días para que empieces a ver algunos resultados. Suena que estoy como hablando de un producto para bajar de peso, pero sí se pueden ver los resultados. Sí puedes darte cuenta que eventualmente no es tanto que tu vida va a cambiar y que va a ser mejor. Lo más probable es que sea igual. Espero eso no sean malas noticias. Pero vas a poder como notar que vas a tener una habilidad para notar las cosas buenas que te pasan, que ya te están pasando, pero que como la mayoría del tiempo estamos como pensando en el futuro, en cosas que tenemos que hacer, lugares a los que queremos estar. Es fácil dejar pasar esas cosas y no prestarles atención y tomarlas como, no, eso es algo que normal, ¿no? Darlos por sentado. Entonces, esto es el perfecto antídoto contra ese tipo de mentalidad. Espero en verdad puedan darse el tiempo de practicar esto y experimentarlo por su propia cuenta. Creo que es algo que tiene una baja barrera tiene un bajo costo, en realidad no cuesta nada, solamente cuesta el tiempo que te vas a sentar a hacerlo y creo que estoy muy convencido de que las ventajas, los beneficios pueden ser muy muy grandes. Entonces trátalo por tu cuenta, ve qué te parece y si quieres compartir tus resultados conmigo, pues yo encantado, me puedes escribir en los comentarios o puedes mandar un mensaje como tú quieras. Y bueno, eso es todo por mi parte por este video. Gracias por su atención. Si quieren pueden decidir compartir este video con otras personas que ustedes consideren necesario y también se pueden suscribir al canal si es que aún no lo han hecho. Y ya, eso es todo por mi parte. Gracias otra vez por su atención. Aprecio que hayan visto este video, espero haya sido útil y nos vemos la próxima.